vez en la revista de los Heraldos del Evangelio del 2000, las primeras revistas que salieron, un heraldo publicó un hecho que pasó con él, en la vida real, digamos, pasó con él. Él es misionero de los Heraldos del Evangelio, incluso Monseñor Juan, nuestro fundador. A ese grupo de misioneros decidió darles el nombre de Caballería de María. Entonces algunos tal vez ya hayan escuchado el hecho de la Caballería de María. Entonces es un grupo, una sede específica, como de unos 20 o 30, que se dedican únicamente a recorrer Brasil entero. Ellos dicen que en ¿cuántos años? No me recuerdo, en 4 años, en 10 años le habían dado 4 veces la vuelta al mundo, por así decir, en cuanto a kilómetros que ellos habían recorrido con la Santísima Virgen. Bueno, pasó que él estaba yendo al norte, en Belén de Pará, Amazonas, toda aquella región norte de Brasil, y él iba en un ferry, con el carro, con la Virgen, iban con todo. A las tantas, en medio del percurso, tuvo una necesidad de ir a buscar algo al carro. Él fue hasta el carro, tal, no sé cuánto, abrió la puerta, se resbaló y se cayó al agua. Y bueno, él iba enfrente, los carros van enfrente. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, aquí tengo que nadar para abajo para que no me agarren las hélices. Y ahí comenzó a nadar en lo que pasaba todo aquel ferry, ¿no? Un ferry enorme, cruzando el Amazonas. Bueno, y el Amazonas es conocido porque lo que hay ahí no es juego, ¿no? Entonces, ahí pasó, un heraldo se dio cuenta, gracias a Dios, y le fue a decir al capitán: oiga, se cayó un heraldo y necesitamos que pare y que lo recojamos, lo busquemos, lo salvemos. En ese momento el tipo le dijo: no, aquí nosotros no paramos por nadie, porque hombre que cae en el Amazonas es hombre muerto. Bueno, lo convencieron para dar la vuelta, dieron la vuelta, no lo miraban porque ya estaba atardeciendo, le volvió a pasar encima el ferry. Él de vuelta, nadar para abajo con ropa, zapatos, todo. Ahí logró, pues ya estaba exhausto, ¿no? Hasta que al fin lo logran ver y le tiran una boya, ¿no? Para salvarlo. Normalmente los rescates acuáticos son así, ¿sí o no? Entonces lo logran salvar. Y muy agradecido, claro, en el momento de que pasó eso, él rezaba, no soltaba la oración, le rezaba a Nuestra Señora, a los santos ángeles y tal. Pero, ¿por qué comencé con esta historia? ¿Qué tiene que ver esto con el rosario? Bueno, primero que sí, se encomendó a la Virgen, pero porque muchas veces en este mundo que vivimos, nosotros somos esos que están en el Amazonas. Nuestra Señora en Fátima viene dando consejos, y entre los más importantes y que repetía en todas las apariciones era: continúen rezando el Santo Rosario. Entre tanto, el heraldo, hoy en día es sacerdote, si escucha esta reunión seguramente no sé qué me dirá, pero bueno, la cosa es que él cogió la boya, ¿sí o no? Muchas veces a nosotros nos tiran la boya, cae enfrente de nosotros, pero nosotros no la cogemos. Ese es el Santo Rosario. Nuestra Señora vino a predicar eso, que nosotros nos agarremos del Santo Rosario. ¿Por qué? Es demasiado importante, son súper grandiosas las excelencias del Santo Rosario, que nosotros no tenemos idea. Incluso yo, a veces en lo que prepararon la reunión, desde hace tiempo que me habían dicho, es tanta la materia que existe que uno no sabe por dónde comenzar, la verdad. Pero yo creo que es muy importante saber, antes que nada, cuál fue el origen del Santo Rosario. ¿A quién le entregó Nuestra Señora el Rosario? ¿Alguien sabe? A ver, ¿alguien sabe a quién? A Santo Domingo de Guzmán, muy bien. Pueden venir a dar la charla aquí entonces. Santo Domingo de Guzmán, él, en aquella época existía la herejía de los albigenses y los cátaros. Y él, combatiendo contra las herejías, llegó un momento que dijo: no, esto es imposible, las almas se están perdiendo. Decidió irse al bosque a hacer sacrificio, penitencia, en fin, ayunar.
Y ya cuando estaba por desfallecer, ya en el último hausto, Nuestra Señora se le aparece. Y le dice, es que, pena que no aparece esto, pero le dice, Domingo, ¿sabes de qué medio se usó Dios para salvar al mundo? Tú lo debes saber mejor, señora, le dijo, ¿no? Dijo, fue justamente del Ave María, fue de la salutación angélica. El Ave María es por excelencia la oración más perfecta, después, o sea, junto con el Padre Nuestro, el rosario en sí, en general, después de la Santa Misa, es la oración más perfecta que existe. Muchos de nosotros buscamos como novenas, oraciones, en fin, un montón de cosas para ver cómo avanzar en la vida espiritual, cómo progresar, en fin. Entre tanto nos olvidamos que el rosario es el arma más poderosa, que la Santísima Virgen vino mismo ella a revelárnoslo. Después, el Santo Rosario está compuesto ¿por qué? Por la vida de Jesús, claro, son los misterios, pero rezamos el credo, rezamos el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, ¿verdad? Y últimamente pues se reza también el Oh Jesús mío, ¿no? Que Nuestra Señora misma fue la que lo pidió en Fátima. Mientras tanto, vamos a hablar también de una parte práctica que yo tenía que contarles del Santo Rosario en sí. ¿Cómo se reza el rosario? A ver, me gustaría hacer preguntas. ¿Quién de aquí trajo su rosario hoy, por ejemplo? Muy bien, la gran mayoría. Exactamente. El rosario es exorcístico. De por sí, el rosario es exorcístico. Miren, apareció. ¿Ya vieron? El rosario es exorcístico. El rosario es exorcístico. En la cruz, ¿qué se reza? El credo, muy bien. Solo que antes del credo, ¿qué se reza? La señal de la Santa Cruz. Muy bien. Y después de la señal de la Santa Cruz y antes del credo, ¿qué se hace? Bueno, y antes del acto de contrición. No, hay algo muy importante y es uno de los defectos que San Luis María Griñón de Montfort decía. Un rosario tiene que estar cargado de intenciones. Nosotros tenemos que poner intenciones. Y él nombraba varios defectos, entre esos, 3 sobre todo, ¿no? Que muchas veces rezamos el rosario precipitadamente y sin la meditación correcta de lo que es el Ave María, de lo que es el Padre Nuestro, de lo que son los misterios de Jesús. Rezando el rosario, solo por el hecho de rezarlo, se nos es infundida la gracia de comprender más a Jesucristo. Es solo decir las cuentas, meditar los rosarios, que uno va aprendiendo más sobre nuestro Señor que las lecturas de libros. ¿Por qué? Porque es una de las promesas que Nuestra Señora hace con relación al Santo Rosario. Exactamente. Entonces, para meditar todo eso, para sacar el mayor fruto, una de las cosas más importantes es poner las intenciones. Si nosotros no ponemos intenciones en el rosario, es como queda como una uva pasa, marchita, una flor marchita. No porque nuestras intenciones le den valor, porque el valor es del rosario en sí, pero vamos a sacar más fruto y de eso se trata esta charla, ¿no? De aprovechar cómo rezar el rosario con la mayor perfección. Entonces, las intenciones. Muchas veces nosotros vamos con la Virgen a todos los lugares, casas, hospitales, en fin, hasta las cárceles hemos ido. Y muchas veces a la hora de las intenciones siempre se escuchan las mismas. Por la salud, por el trabajo, por la familia, que son intenciones válidas. ¿Quién dijo que no? No queremos contradecir eso. Pero cuántas y cuán pocas veces nosotros no invocamos o no ponemos las intenciones por los intereses de Dios, por la causa católica. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos con esas intenciones, nos quedamos con ellas y no ponemos, por ejemplo, intenciones el Reino de María,
que se cumplan las promesas de Nuestra Señora en Fátima, que Nuestra Señora convierta a tal persona, que dejemos tal vicio, que dejemos tal pecado, que progresemos en la vida espiritual, que crezcamos en la devoción a Nuestra Señora. En fin, ¿cuántas intenciones no se puede hacer? La Iglesia, en este mundo que vivimos tan perseguida, en un mundo de caos, un mundo de indiferencia. Yo leía uno de los milagros que les vamos a contar después, en los que Nuestra Señora, había una mujer que se consagró al demonio y firmó el documento con sangre. Firmó su documento de consagración al demonio con sangre. Ahora, vean que cuando la persona es mala, llega hasta las últimas consecuencias. Entre tanto, los católicos muchas veces nos quedamos tibios. Nosotros no somos capaces de hacer así actos, por ejemplo, a ver este ejemplo. Nosotros muchas veces no llegamos eso hasta las últimas consecuencias y nos quedamos en la indiferencia, como apagados. Hoy en día la mentalidad del católico es la mentalidad triste, es la mentalidad apagada, el que recibe golpes y el que no da golpes. En fin, ¿por qué? Porque se ha perdido sobre todo la oración del Santo Rosario. Si nosotros queremos cambiar una civilización entera, es por medio del rosario que nosotros lo vamos a conseguir. Pero vamos a avanzar un poco aquí ya en la... Santo Domingo recibe el rosario de la Santísima Virgen, ¿no? Dice, viendo Santo Domingo que los crímenes de los hombres obstaculizaban la conversión de los albigenses, entró en un bosque próximo a Tolosa. Fue ahí donde él recibió propiamente el rosario, ¿no? De Nuestra Señora. Ahí cuenta toda la historia, incluso para no hacerlo tan leído y tan largo, solo quiero repetir aquellas frases que le dije. ¿Sabes, querido Domingo, de qué arma se ha servido la Santísima Trinidad para reformar el mundo? Ahí dice, pues sabes que la principal pieza de combate ha sido el Salterio Angélico, que es el fundamento del Nuevo Testamento. Por ello, si quieres ganar para Dios esos corazones endurecidos, predica mi salterio, mi rosario. Dice, porque es muy importante, después de poner las intenciones, que nosotros recemos el credo. ¿Por qué? Porque si nosotros no creemos en Dios, nuestra oración no vale de nada. Dice, en efecto, es la base, fundamento y principio de todas las virtudes cristianas, de todas las verdades eternas y de todas las plegarias agradables a Dios. Quien se acerca a Dios ha de comenzar por creer. Si quien se acerca a Dios en la oración debe comenzar con un acto de fe, y cuanto mayor sea su fe, más eficaz y meritoria para él y más gloriosa para Dios será su plegaria. Entonces, para que efectivamente tenga fruto nuestra oración, comencemos con un acto de fe. Todo bien pensado, ¿no? Después, la fe es la única clave que permite entrar en todos los misterios de Jesús y de María, contenidos en el Santo Rosario. Por esto es necesario comenzar el rosario rezando el credo con gran atención y devoción. Y cuanto más viva y robusta sea la fe, más meritorio será nuestro rosario. Comenzamos con el credo. Enseguida va a venir el Padre Nuestro. Es preciso que sea viva y animada por la caridad, es decir, que para recitar bien el Santo Rosario debes estar en gracia de Dios. Otra cosa más que nos piden. Y es importante, recuerden que el rosario es una oración que no es solo para los que están en gracia, es para todos. Incluso hubieron exorcismos por medio del rosario, hubieron conversiones por medio del rosario, pecadores dejan los vicios. ¿Por qué? Por la fuerza del rosario, ¿no? Entonces, no es que los que no están en estado de gracia no es que no sirva, claro que sirve. Es tener el deseo de no pecar. Ya teniendo ese deseo de no pecar, ya el rosario de por sí agarra un mérito muchísimo mayor. Entonces dice, es necesario además que la fe sea robusta y constante. Seguimos un poco con lo del credo, ¿no? Es decir, que no has de buscar en el rezo del rosario solamente el gusto sensible. También mucha gente dice,
ay, es que el rosario a mí me cansa, es que yo no siento nada, es que me aburro, me distraigo mucho. En fin, hay un montón de cosas que hacen con que la persona deje de rezar el rosario. Y al no ser sensible, la persona como que lo va dejando de lado. Bueno, y la consolación espiritual. En otras palabras, no debes de dejarlo cuando te asalten las distracciones involuntarias en la mente, perdón. Un incomprensible tedio en el alma, un fastidio o sopor casi continuo en el cuerpo. Para rezar bien el rosario, no son necesarios ni gusto, imagínense, ni gusto, ni consuelo, ni suspiros, ni fervor, ni fervor y lágrimas, ni aplicación prolongada de la imaginación. Basta la fe pura y recta intención. Es el deseo. Basta solo la fe. Una vez le dijeron a Doctor Plinio, bueno, hay unos que están rezando el rosario, pero lo rezan muy rápido. Él decía, mire, rece el rosario como pueda, pero récelo, no deje de rezarlo. Y muchas veces nosotros pensamos que esas distracciones hacen que nosotros vayamos desanimando. Es que me distraigo tanto. Combatiendo esas distracciones que nos salen durante el rezo del rosario, ahí ganamos doble mérito, mucho más, porque uno está empeñado en rezar, pero las distracciones no nos dejan. Entonces, es bueno luchar contra todas esas distracciones que vayan surgiendo durante el Santo Rosario y no desanimar, porque hay gente que mire, el demonio, al ser un arma tan poderosa, eso lo dice San Luis María Grignion de Montfort, incluso pues todo lo que les estoy diciendo es baseado de este libro, El secreto admirable del Santísimo Rosario, ¿ya? Y estas son las obras completas de San Luis María Grignion de Montfort, de aquí también, esto está aquí, pero por si alguien está interesado, El secreto admirable del Santo Rosario. ¿En qué más íbamos? Bueno, la recta intención. Luchar contra esas distracciones que nos vengan durante el rosario. Siempre vendrán. ¿Por qué? Porque ahí se junta todo. Naturalmente, a veces queda pesado por ser repetitivo. Podríamos decir que por ser repetitivo es algo que no vale la pena. Por el contrario, hasta en el Apocalipsis está dicho, ¿cuántas veces dice santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos? Se repite. En el cielo, los espíritus angélicos están constantemente repitiendo esa misma frase. A Dios, toda la eternidad. ¿Por qué? Porque la grandeza que es de Dios no nos cansaremos nunca de repetirlo. ¿Ya? Ahora, vamos a ver qué hay aquí. A respecto del rosario, yo no sé si ahí se ve bien, estaba difícil poner las letras, pero nuestro fundador decía, si nuestro movimiento parase de rezar el rosario, él no duraría 3 meses. O sea, si nosotros los heraldos del Evangelio dejásemos todos de rezar el rosario, este movimiento no duraría 3 meses. Pero vean lo que dice. Yo me pregunto si en la decadencia de los días de hoy, o sea, de los días actuales, él duraría 3 días. Si nosotros, los heraldos del Evangelio, dejásemos de rezar el rosario durante 3 días, esto se acababa. Ustedes vean la fuerza que tiene el rosario. Ustedes conocen bien toda la labor que se hace de los heraldos del Evangelio. Todo lo que nosotros hacemos, la gente dice, oiga, ustedes pasan ocupadísimos, hacen 1000 cosas, no sé cuánto, rezan el rosario, rezamos los 4 rosarios, ¿verdad? Eso todos los heraldos lo hacen todos los días. Andamos con el rosario 24 horas. Doctor Plinio decía, nunca debemos de dejar el rosario, para nada, ni para dormir. Hay excepciones, a veces para hacer ejercicios en el ordo, incluso pues no lo usamos, si hay bolsas, si no los ponemos, pero nunca dejar el rosario. Y dice, porque para dejar de rezar el rosario, tanta cosa habría caído antes. Y es verdad, cuando la persona dejó de rezar el rosario, es porque antes ya habían habido muchas concesiones al pecado, muchas concesiones al relajamiento. Ya estaba la persona comenzando a ser envuelta, así como una anaconda envuelve a su presa. Así el demonio nos va haciendo que nosotros dejemos de rezar el rosario.
Cuando nos damos cuenta, dejamos de rezarlo. Y ahí nos preguntamos, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué en la familia tanta desunión? ¿Y por qué mi hijo tomó tal camino de vicios? ¿Por qué? Seguramente fue porque dejó de rezar el rosario. Ahí dice, y tanta cosa caería después, que yo creo que en 3 días se deshiciera el movimiento, el grupo. Porque es cierto, después de que se dejó de rezar el rosario, es como una bola de nieve, ya no hay quien lo pare. La persona se suelta. Por eso el rosario es importantísimo. Les cuento un hecho. No era santo, era el rey Alfonso. Es una historia, están todas acá, pero que nosotros hacemos obras de teatros para los niños. Y cuenta la historia de que va el rey Alfonso y usaba un rosario en la cintura y lo llevaba siempre en su traje así de rey y todo, llevaba un rosario. Él caminaba por ahí y el pueblo entero, el rey reza el rosario. El rey reza el rosario. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Bueno, comenzó a rezar el rosario. El rey no lo rezaba, solo lo portaba hasta por vanidad. Entre tanto, cayó gravemente enfermo y en espíritu él fallece, por así decir, él se presenta delante de Dios y están esas balanzas medievales, ¿no? de pesos. Y los demonios aprovecharon y pusieron todos los pecados del hombre, ¿no? Entonces aquella balanza ya no había cómo. Llegó la Santísima Virgen, le quita de la cintura el rosario y se la pone en la balanza. Ahí queda equilibrada. Solo porque él había llevado el rosario. Imagínense solo el hecho de llevarlo y él hizo que todo el pueblo lo rezara. Ese es el papel del ejemplo. Ahora imagínense nosotros que lo rezamos. Quien reza el rosario es señal de predestinación, es señal que se va a ir al cielo. La persona, no estando en las peores condiciones, en los peores pecados, jamás se irá al infierno si reza devotamente el rosario. Es impresionante. Para animarte aún más a abrazar esta devoción de las grandes almas, añado que el rosario, recitado con la meditación de los misterios, nos eleva insensiblemente al perfecto conocimiento de Jesucristo. Nos purifica del pecado. Nosotros, que siempre hacemos fila para la confesión, siempre es el mismo papelito ya amarillo, rasgado, viejo, ¿verdad? Con los mismos pecados de siempre. Padre, porque yo no cambio, porque yo no avanzo en la vida espiritual. Yo rezo el rosario, Padre, ¿qué es lo peor? Yo rezo el rosario, ¿cómo hago? Tal vez no lo estamos rezando con la debida meditación, con la debida intención, con el debido fervor. Nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Eso es muy importante. ¿Tenemos enemigos, sí o no? Nosotros católicos aquí. Si yo les digo que hay gente que les odia, ustedes no se pondrían nerviosos. Hay un mundo entero que nos odia. Hay un montón de religiones que nos odian. Y nosotros, como que sin nada. Aquí vivimos en El Salvador, un país con cierta violencia. Vemos carros con guardaespaldas, carros blindados, Nosotros somos objeto de mayor odio, no porque tenemos dinero, porque somos católicos. Y nosotros no nos armamos con el Santo Rosario. Nosotros rezamos el rosario todos los días, efectivamente. Si no lo hacemos, vale la pena considerarlo, rezarlo en familia. Si queremos cualquier cosa, atiendan el rosario, recen el rosario. Otro hecho al que me vino a la memoria. Blanca de Castilla. ¿Quién ha escuchado hablar de Blanca de Castilla? Santa Blanca de Castilla. Mamá de San Luis, rey de Francia. Ella tenía 12 años de esterilidad, contemporánea de Santo Domingo de Guzmán. Llegó Santo Domingo a predicarle el rosario y le aconsejó, reza el rosario que usted va a ver que usted va a concebir. Y comenzó a rezar el rosario. Dicho y hecho. Primer hijo, después de 12 años que nada. Llegó, nace el primer hijo, está en la cuna, comienza a tener ciertas dificultades, muere. Imagínense qué duro para una madre. Murió aquel niño. Entre tanto ella no desanimó,
Siguió rezando, Señor, lleva a este hijo, este pedido hasta las últimas consecuencias. Agarró y comenzó a rezar el rosario. Y de ahí nace San Luis, rey de Francia, un gran santo católico, rey de Francia. Imagínense, ¿por qué? Por el rezo del Santo Rosario. Vamos a seguir. Nos facilita la práctica de las virtudes. Exactamente, es lo que hablábamos, ¿no? Queremos progresar en la virtud de la pureza. Este mundo en que vivimos, que la pureza es atacada, en la juventud, en todos. Hoy en día todo el mundo es atacado en relación a la pureza. Vivimos en un mundo en que la impureza hoy en día es un acto heroico, lastimosamente. En el colegio solo se va a hablar de aquello, ay, viste tal cosa y no sé cuánto. Nosotros vamos mucho a los colegios, hemos escuchado, tratamos mucho con jóvenes, sabemos por dónde van los tiros. Queremos que eso cambie en la faz de la tierra, recemos el rosario. Queremos practicar, no sé, las virtudes, en fin, todas. Agarrémonos del rosario, pero pongamos con intención fuerte, fervorosa. Esa es nuestra arma. Hay una oración que Dr. Plinio una vez compuso y dice: Madre mía, dame la gracia de amarte más, con mayor amor que el odio que tienen vuestros enemigos. Nuestra Señora es odiada. Nuestro Señor Jesucristo es odiado. La Santa Iglesia Católica es odiada. Nosotros como cristianos somos odiados. Y nosotros, parados. No, católicos, agarremos nuestras armas. Las batallas espirituales se dan a diario, a diario. Nos inflama en el amor de Jesucristo. ¿Y cómo hacer para crecer en ese amor? Ahí está, rezar, rezar. Nos enriquece con gracias y méritos. Nos proporciona los medios para cancelar a Dios y a los hombres todas nuestras deudas y finalmente nos obtiene toda clase de gracias. Me recuerdo leyendo esta frase, un hecho que leí también aquí de este libro, sobre el Ave María. Se le aparece a Santa Gertrudis, se le aparece nuestro Señor y imagínense ella viendo aquella visión y ve que Jesús está contando monedas de oro. O sea, no podemos servir ni a Dios ni al dinero, ¿no? Y ella ve a Jesús contando monedas de oro. Dice: Señor, ¿y qué haces? Estoy contando tus Aves Marías. Porque esas monedas de oro eran las Aves Marías que la persona rezaba, que ella rezaba y que le iban a servir para su salvación eterna. Con eso estaba comprando su salvación eterna. Bonito, son hechos así simples que han pasado con santos, en la historia, en fin, que de alguna forma nos dicen el valor que tiene el Ave María, el rosario en sí. Es lo que hablábamos, ¿no? Si los heraldos dejásemos de rezar el rosario. Una vez le preguntaron a Monseñor, no, él mismo contaba, mire, a veces llega gente y me pregunta: oye, Monseñor, estoy pasando por una prueba muy grande, estoy, ¿saben?, en aquellos túneles oscuros que la providencia permite, las pruebas que pasemos, ¿no? La primera pregunta que Monseñor hace es: ¿está rezando el rosario? Si la persona le dice que sí, estamos del otro lado. Si le dice que no, ahí yo me preocupo. ¿Por qué? Porque el rosario de tal forma nos fortalece, nos fortifica, nos hace avanzar, que durante las pruebas es el rosario lo que nos va a sostener. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro, solo algunas pinceladas, es la oración por excelencia. Son 7 las peticiones que nosotros hacemos en el Padre Nuestro. Son 7 los vicios capitales que tenemos. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, que es la oración por excelencia, compuesta por Dios, hay gente que, lo que les decía, ¿no? Hay gente que busca oraciones de yo qué sé, de no sé qué santo, de que no sé qué novena, de las más rebuscadas, en fin. El Padre Nuestro tiene todo. Todo lo que nosotros necesitamos para nuestro día, para nuestro bien espiritual y físico, ¿no? San Agustín llegó a afirmar que si rezamos el Padre Nuestro, se nos borran los pecados veniales. De tan importante que es el Padre Nuestro, solo con el hecho de recitarlo, se nos borran los pecados veniales. Imagínense ustedes. Deriva su excelencia de la Santísima Virgen a quien fue dirigida, de la finalidad de la encarnación del Verbo para el cual fue
traída del cielo, y del arcángel San Gabriel, que fue el primero en pronunciarla. El Ave María resume en la más concisa síntesis toda la teología cristiana sobre la Santísima Virgen. En el Ave María encontramos una alabanza y una invocación. La alabanza contiene cuanto constituye la verdadera grandeza de María. La invocación contiene cuanto debemos pedirle y cuanto podemos alcanzar de su bondad. La Santísima Trinidad reveló la primera parte. Santa Isabel, iluminada por el Espíritu Santo, añadió la segunda, y la Iglesia en el primer concilio de Éfeso sugirió la conclusión después de condenar el error de Nestorio. O sea, vimos que el Ave María en sí está compuesta por la Santísima Trinidad. Cuando el ángel anuncia a Nuestra Señora: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Ahí viene la parte de Santa Isabel: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y por fin el Santa María, porque este Nestorio decía que Nuestra Señora no era Madre de Dios. Entonces, en ese concilio se definió como dogma la maternidad divina. Entonces, de ahí es donde nosotros sacamos el Ave María. ¿Está bien? Aquí dice: créanme, que recibirán la corona inmarcesible, que no se marchitará jamás, si se mantienen fieles en rezarlo devotamente hasta la muerte. No obstante la enormidad de sus pecados, aunque estuvieran ya al borde del abismo, aunque estuvieran ya con un pie en el infierno. Esto nos anima. Nosotros todos somos pecadores, ¿sí o no? Nosotros necesitamos de la misericordia de Dios, ¿sí o no? Sí. Bueno, aunque tengamos un pie en el infierno. Aunque hubiera vendido su alma al demonio como un mago. Lo que les contaba de esta mujer que firmó su consagración al demonio con su propia sangre. ¿Saben qué pasó en el fin de esa historia? Ella de alguna forma se miraba tan atormentada por el demonio que quiso buscar ayuda. Entonces fue a pedirle a un religioso, a un dominico, que le ayudara, y le dijo: vaya con tal padre y ahí usted se confiesa y todo, y le expone todo su historia, ¿no? Y cuando ella ya había llegado al monasterio y tal, toca. Antes de llegar al monasterio se le aparece el demonio, vestido de religioso. Imagínense. Y la hace desanimar. No te voy a atender, no sé cuánto. Y ahí ella se va toda desolada. Pero siguió perseverando. Hizo el segundo intento. La misma cosa, el demonio se le vuelve a aparecer. Y la misma cosa, es rechazada. La tercera vez, eso es importante, la perseverancia. La tercera vez llega y por una misericordia de Dios es atendida por ese sacerdote. Ella se confiesa y sigue rezando el rosario, se enmienda, no sé cuánta, es exorcizada. Y bueno, siguieron el rosario, las misas, y en una misa que el sacerdote estaba rezando en la intención por esta señora, se aparece Nuestra Señora, se aparece la Virgen y da una orden al demonio, lo obliga a que trajese el documento que ella había firmado, para que ese documento se deshiciera. Es lo que pasa cuando nosotros rezamos el rosario. Aunque le hayamos vendido nuestra alma al demonio, si nosotros no desesperamos y rezamos el rosario, vamos a salir adelante. Aunque fueran herejes y tan endurecidos y obstinados como demonios. ¿Cuántas veces uno a veces escucha hablar de señores, señoras que llevan 40, 30, 50 años sin confesarse, sin entrar a una iglesia, y de la nada comienzan a convertirse? ¿Por qué? En el fondo hubo alguien, no era ni él mismo, hubo alguien que estaba rezando el Santo Rosario por aquella persona. Son frutos de la conversión, del rezo del Rosario. Se convertirán tarde o temprano y se salvarán, siempre que, lo repito, y noten bien las palabras y términos de mi consejo, recen devotamente todos los días hasta la muerte el Santo Rosario
con el fin de conocer la verdad y alcanzar la contrición y el perdón de los pecados. Entonces, realmente nos vamos compenetrando de que es una oración que tiene un valor que no alcanzamos a medir. Si pudiéramos hacer varias reuniones sobre esto, nos dedicaríamos a hacer solo una sobre, el credo ya hubo, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, en fin, y todo lo que representan los misterios de nuestro Señor. Porque incluso decía San Luis María de Montfort, al nosotros meditar los rosarios, los misterios de la vida de Jesús, nosotros le estamos dando vida al rosario, porque si no, sería como un cuerpo sin alma. No tendría ese efecto profundo. Hay gente también que compara mucho y dice, no, es que el rosario nos quita la meditación porque es muy repetitivo, es mentira. Rezando el rosario es que uno tiene que meditar en la pasión y, en fin, todos los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Procura el perdón de los pecadores, sacia a las almas sedientas, a los encadenados rompe las cadenas, la alegría devuelve a los que lloran, tranquilidad ofrece a los tentados, el pobre es socorrido. Reforma los institutos religiosos. Aquí me acuerdo de otro hecho que dice aquí, que había un convento, un monasterio de monjas que estaban en una franca decadencia. Ellas entraban al monasterio más por vanidad. Antiguamente era mucha gente de la nobleza o gente que entraba a los monasterios y de alguna forma se constituía una especie de club católico en el que cada una pues seguía su vanidad. Y era un monasterio que estaba relajadísimo. Entre tanto, una joven, sintiendo el llamado de Dios, decide entrar al convento. Cuando entra se depara que todas las monjas son un relajo, ¿no? Y le dice a su confesor, bueno, ¿qué hago? Y le dice, rece el Santo Rosario. Y ella comenzó a rezar el rosario. Y no aguantaba porque no había manera, ¿no? En 6 meses de prueba y de rezar el rosario, las monjas se dieron. Comenzaron a rezar el rosario, comenzaron a fervorecerse y pidieron de vuelta la reforma de su monasterio. ¿Por qué? Todo por una jovencita que decidió rezar el rosario. Entonces, reforma los institutos religiosos. Inteligencia da a los ignorantes. Vence la vanidad de los que están vivos y mediante sus sufragios son aliviados los muertos. Entonces, es la verdad un arma poderosísima. Aquí también quiero contarles que hay un problema. Hay gente que adhiere al rosario. Ojalá que nosotros podamos adherir al rosario con mayor fervor y con dedicación todos los días. Pero hay gente que ataca el rosario. Y sucedió que en la época, en los inicios de la predicación del rosario, 2 predicadores, 2 sacerdotes, por lo tanto, decidieron hacer un sermón para atacar al Santo Rosario. Entonces ya habían combinado domingo tal, vamos a predicar contra el rosario. ¿Por qué? Por envidia de los frutos que ellos miraban que los otros tenían. Imagínense, qué maldad. Bueno, la cosa es que llegaron a atacar el rosario. El domingo que iban a pronunciar aquel sermón, el sacerdote llega la hora, no aparece el sacerdote que había pasado con él, tal, no sé cuánto. Resumidas cuentas, por castigo de Dios, él había muerto. En aquel día, aquel rosario no fue pronunciado. El otro, pensando que era algo meramente natural, siguió empedernido. Yo voy a dar aquel sermón contra el rosario. Y cuando él iba a salir de la casa para ir a predicar el rosario, una parálisis. Quedó duro, tieso. Y ahí, por una inspiración de Dios y de la Virgen, se dio cuenta que fue por eso que ellos iban a hacer, que iban a atacar el rosario, que Nuestra Señora lo castigó. Claro, ahí el hombre se convierte y tal, y comienza a ser un
asiduo predicador del rosario. Al ser una oración tan atacada, y muchas veces es por eso que el rosario acaba siendo cansativo, acaba siendo como perseguido, acaba siendo los demonios de alguna forma nos acechan más para rezar el rosario. A la hora de rezar el rosario quieren que nosotros impedirnos de rezar el rosario. Eso es una acción que decía San Luis María de Montfort: al ser tan atacado nos muestra cómo el rosario efectivamente tiene un valor poderosísimo, porque si fuese cualquier otra cosa tal vez no sería tan atacado. Entre tanto, el rosario es completamente atacado. Y aquí un ejemplo, incluso eso fue en la época de Santo Domingo de Guzmán. Llegó un endemoniado, comenzó a predicar contra el rosario y le entraron 15,000 demonios por los 15 misterios, ¿no? Le entraron 15,000 demonios y se los llevaron a Santo Domingo a ver qué hacía. Y la solución fue ponerle al cuello el rosario, se lo puso al cuello y comenzó a rezar el rosario. Y rezó los 3 misterios, ¿no? Gozosos, dolorosos y gloriosos. En aquel momento no existían los luminosos todavía. Y a cada rosario que rezaba ya salían 5,000 demonios. ¿Por qué? Porque el rosario es exorcístico. Nosotros vivimos en un mundo atacado, convulsionado, lleno de ataques. Cuántas veces hacen brujería contra nosotros y a veces sin darnos cuenta, las envidias, todo eso es una especie de una envidia que una persona tiene contra otra. Ahí pum, se ponen en alerta los demonios, y los demonios de esta, por causa de esa envidia, atacan a esta. ¿Qué es eso? Es una especie de no diríamos de posesión, pero es una perturbación diabólica, o sea, en el sentido de que todos aquellos demonios que salieron con la autorización del pecado de esa persona caen sobre la otra. ¿Cómo hacer para vencer todo eso? Rezar el Santo Rosario y andarlo. Nuestros Dr. Plinio y Monseñor Juan siempre nos recomiendan que nosotros andemos en la bolsa. A la hora de la tentación, si a veces se nos olvida rezar en el momento de la tentación, aunque sea apretémoslo. Eso ya valdrá como una oración. Después, otra cosa interesante, ponderando ahorita el rosario en sí, en cuanto a material. Lastimosamente, antiguamente casi todos los hábitos religiosos portaban su rosario. Los sacerdotes lo llevaban, la gente llevaba su rosario. Hasta que comenzó en un cierto momento a volverse un anillito. Hasta hoy en día, me recuerdo, una señora nos decía que rezar el rosario, una aplicación del celular. Y entonces, para pasar era María, era Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó? El rosario en sí es el símbolo de la piedad. Si usted quiere manifestar su piedad, lo hace con un rosario. Entre tanto, ya como símbolo está acabando el rosario. Y por el respeto humano que muchas veces los católicos nos dejamos llevar, dejamos de andar el rosario, lo disminuimos. O usamos rosarios muchas veces que son lamentablemente horribles, espantosos. Yo he visto unos ahí que, Dios mío, que, en fin, son de plástico. Y eso dice mucho. Yo me acuerdo cuando era pequeño, un heraldo decía, mire, muchas veces el rosario dice mucho de la persona, de cómo es su devoción. Nosotros sí, compramos un buen celular, ¿no? Compramos un buen carro. Nos preocupamos por ir al salón y quedar así bien, ¿no? Pero llevar un rosario bonito, eso sí no nos preocupamos. Cualquier cosa que encontremos ahí. No, el rosario es lo que nos va a caracterizar, ¿verdad? A nosotros nos gusta estos así de piedra porque son sólidos, son bonitos, grandes, ostensivos. Bueno, el rosario que llevamos en el hábito, ¿no? Tiene que ser rosarios que sean de acuerdo a nuestra devoción. Usted le dice, muéstrame su rosario. Bueno, sí, está bien, muy bonito y tal, pero hay rosarios y rosarios. Nosotros que estamos aprendiendo esto, preocupémonos por llevar un rosario bonito. Así como nos preocupamos por comprar un buen celular, en fin, como lo he dicho, preocupémonos por llevar un rosario muy bonito. Hasta en las batallas,
La batalla de Lepanto. Yo creo que el horario se nos va. Faltan 5 minutos. La batalla de Lepanto. ¿Han escuchado hablar de la batalla de Lepanto? ¿Sí? ¿Quiénes? A ver, para saber. ¿Quiénes han escuchado de la batalla de Lepanto? Bueno, esa fue la batalla naval más grande que había existido hasta el momento. Católicos contra musulmanes. Incluso hay un relato de los musulmanes sobre lo que sucedió. ¿Cómo se venció esa batalla? Fue el Papa San Pío V, que rezando el rosario, pidiendo la victoria sobre los enemigos, se ganó la batalla. Una batalla fabulosa, en fin, hay hechos y hechos, no es el caso de entrar por ahí. El Papa, él supo de la victoria antes. Cuando habían mandado un mensajero, se demoró no sé cuántos meses o semanas por llegar la noticia. Entre tanto, él ya tenía esa certeza de la victoria, porque quien reza el rosario tiene la certeza de la victoria. Nuestra Señora en Fátima dijo: por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Si nosotros queremos tener esa certeza, recemos el rosario. Simón de Montfort. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre Simón de Montfort? Sí, algunos por ahí atrás, creo que sí. Simón de Montfort es contemporáneo de Santo Domingo de Guzmán, un católico guerrero, pero ese sí era con rosario en mano y espada también, ¿no? Entonces, que por cierto es una combinación bien bonita, pero llegó este Simón de Montfort y hacía que su ejército rezase el rosario. Y como ejército, miren, yo hasta anoté aquí porque eran cantidades impresionantes. Con 500 hombres, él venció a 10.000 enemigos de la religión católica. Eran herejes, albigenses. Con 30 personas, venció a 3.000. Son números completamente... Hubo una batalla que él tenía 800 caballeros, 800 de caballería y 1.000 de infantería. Contra 100.000 los venció. Porque no era posible, es como Lepanto. Nuestra Señora en Lepanto se aparece en el cielo. Los enemigos ven que las flechas y todo lo que ellos mandaban daban vuelta y volvían hacia ellos. El viento cambió. En fin, cuántas maravillas el rosario no ha hecho. Parroquias enteras, diócesis enteras que se han convertido por medio del rezo del rosario. Hubo una mujer, una condesa española, que al escuchar la predicación del rosario de Santo Domingo comenzó a rezar su rosario todos los días y crecía en perfección, en santidad, no sé en cuánto. Era una mujer muy virtuosa. Y llegó al obispo y le dice: yo quiero avanzar más, quiero dar más pasos en la vida espiritual. Bueno, le dijo: antes tengo que conocerte qué es lo que haces para poderte ayudar, ¿no? La primera cosa que yo hago es rezar el rosario. El obispo no estaba a par era el comienzo, ¿no? No sabía del rosario. Y le comenzó a explicar del rosario. No sé. Acabó siendo que la señora le dio el consejo al obispo, ¿no? Y el obispo comenzó a rezar el rosario y tal. Y él dice que a partir del momento que comenzó a rezar el rosario, las costumbres en su diócesis cambiaron. Vean las costumbres, es importante, porque muchas veces las costumbres de un pueblo va a depender del sacerdote, va a depender del obispo. ¿Sí o no? Entonces, esas costumbres, esos vicios dejaron de ser practicados y comenzó a crecer la devoción al Santo Rosario. Y el obispado y la parroquia se volvieron completamente otra cosa. Que la iglesia, ustedes saben que la iglesia católica se divide en tres: la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. La iglesia militante, ¿qué son? Somos nosotros, los que estamos en una milicia. Aquí, en la tierra, a partir del que el niño nace ya llora, o sea, es una batalla, ¿sí o no? Entonces, nosotros tenemos que considerar, y muchas veces ese es uno de los problemas de los católicos, que nosotros no nos damos cuenta que esto es una lucha. Vivimos como una medusa en el agua, en el mar, sin consecuencia. Y él decía que, bueno, al ser nosotros católicos, estar en la iglesia militante, el rosario va a ser nuestra alma. Dice: en cuanto la iglesia esté aquí en la tierra, ella será militante
y luchará. Me recuerdo de una linda escultura gótica que representa a Nuestra Señora con un manto todo lleno de dobleces, con una espada en la mano, invistiendo contra el demonio. Dice, esa es la tarea de María Santísima en nuestra época. Es aquella que aplasta a la serpiente. Si nosotros queremos hacer parte de ese reino de Jesucristo, de ese reino de Nuestra Señora, seamos verdaderos devotos del rosario. Nuestra Señora lo vino a decir en Fátima, que si no rezábamos el rosario no vendría la paz. Lo dijo durante la Primera Guerra Mundial, ¿sí o no? Entre tanto, como no se le hizo caso, vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Y el mundo cómo está? ¿Le ha hecho caso todavía? Lastimosamente, es un mundo en el que, por el contrario, en vez de afervorarse, se ha distanciado de la verdadera religión. Es un mundo pagano. Cuando escuchamos hablar de paganismo, pensamos que son los Baales de antiguamente, del Antiguo Testamento. No, es un mundo pagano el que vivimos hoy en día. Y si nosotros queremos salir adelante, preservar nuestras almas y de la de los nuestros, de nuestra familia, la de nuestros hijos, recemos el rosario. Recemos el rosario. Es un apelo que hacemos en esta reunión, a que seamos incansables y verdaderos devotos del Santo Rosario, ¿verdad? Porque es con eso que nosotros vamos a salir para adelante.